Hablemos Derecho. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos Derecho. Hoy cumplimos con nuestra cita habitual de todos los días con un tema de interés general, atendiendo las inquietudes jurídicas que ustedes nos consultan a través del correo electrónico cjurídico@uac.edu.co y por el enlace virtual consultorio jurídico virtual @uac.edu.co. Los invitamos a que nos llamen a los teléfonos 367-1212, que es la línea directa del consultorio jurídico. Soy Rosa Gutiérrez Vargas y los estaremos acompañando durante la próxima media hora. Hoy nuestro tema es un tema de gran interés, como son las competencias internacionales, para lo cual continuamos con nuestra invitada, que es la doctora Claudia María León de Abuchaibe, abogada magíster en Derecho Administrativo, quien es experta en Derecho Internacional, como también en Derecho Ambiental y coordinadora de internacionalización y docente de tiempo completo del programa de Negocios y Finanzas Internacionales de la mejor universidad del Caribe, como es la Universidad Autónoma del Caribe. Así es, yo complacida nuevamente de aportarle conocimientos a esta gran universidad. Gracias, Claudia, y gracias a todos y bienvenido al programa radial Hablemos Derecho. El caso del día. Los últimos días he escuchado en las noticias sobre las competencias internacionales, sobre todo en el caso de Venezuela y Estados Unidos. Nos manifiesta un oyente y quería saber si le podrían informar sobre qué es la jurisdicción internacional. Sí, muy bien. Sí, ha sido muy interesante todos estos días las noticias que estamos recibiendo a nivel internacional sobre el caso de Venezuela. Exactamente, la jurisdicción internacional es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia en las relaciones con el extranjero. O sea, la jurisdicción internacional establece las reglas para determinar en qué casos sus jueces pueden administrar la jurisdicción. Sí. Gracias, Claudia. Tenemos más inquietudes y es que si desde la perspectiva internacional y con las declaraciones de la presidencia de Venezuela es procedente que un organismo internacional como es la Interpol pueda capturar a funcionarios propios de este país como es la exfiscal de Venezuela. Bueno, no es posible que un organismo internacional como la Interpol pueda hacerlo porque su mismo estatuto, el estatuto de la Interpol, establece que en su artículo 3 que está rigurosamente prohibida a esta organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, de carácter militar, religioso o racial. Y en este caso en particular, la exfuncionaria, la doctora Luisa Ortega, ella ya denunció una persecución política por parte del gobierno actual de Venezuela. Complicada la situación, doctora Sí, Claudia. muy complicada en estos momentos. Hace un momento, o hace más bien un tiempo, estuvimos hablando precisamente en este escenario, Claudia, sobre los términos o las diferencias que existían entre refugiado y asilado. Sería importante explicarle a todas las personas que nos escuchan si en el caso de esa funcionaria, pues quien ocupaba el cargo de fiscal en nuestra República Venezolana hermana, ese tipo de situación puede aplicar alguna de estas dos figuras, o sea, en su condición de qué estaría, sería refugiada, sería exiliada o asiliada desde el derecho internacional. Sí, aplicaría la figura del derecho de asilo. El derecho internacional se distingue en dos clases de asilo. Quiero explicar un momentico, que tenemos un asilo territorial y un asilo diplomático político. En este caso, a esta funcionaria le aplicaría un territorial. ¿Por qué? Porque ella
está perseguida políticamente. Esta persona logró salir del país y ya se encuentra en un territorio diferente a la de su nacionalidad. En este momento, el Estado que la acoge puede otorgarle un asilo a la doctora Ortega. Tenemos preguntas en nuestra mesa de trabajo. Nos manifiesta un oyente si el asilo diplomático, en qué situación se presenta y quiénes pueden obtenerlo. Fíjate que la Convención del Asilo sobre el Asilo Diplomático establece que el asilo otorgado en legaciones, decimos legaciones a las embajadas, navíos de guerra y campamentos, aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos de política, serán respetados por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la que presenta esta convención. Esto quiere decir que se les otorga un refugio a estas personas en un territorio determinado. Por ejemplo, las embajadas, que son un territorio ficto, pueden otorgarle este tipo de asilo político, siempre y cuando se otorga el asilo político, cuando la persona que se siente amenazada o perseguida políticamente, ellos pueden acudir ante una embajada. En este caso, por ejemplo, el caso de los magistrados de la Corte del Tribunal Superior de Venezuela, ellos pudieron llegar, 5 de estos magistrados pudieron llegar a la embajada de Chile y allí ellos solicitaron ese asilo político. Así las cosas, Claudia, siguen las inquietudes de nuestros oyentes. Hay una persona que nos pregunta que si algún tipo de funcionario o cualquier persona que se encuentre acusada de haber cometido un delito, se le puede otorgar en cualquier país esa figura de asilo. Bueno, desde el punto de vista de la convención, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma, o sea, en firme, ante un tribunal ordinario competente y por delitos comunes, o estén condenados por tales delitos o por esos tribunales, sin haber cumplido la pena respectiva, salvo que los hechos que motivan a esta solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revista claramente un carácter político. Le puedo poner un ejemplo. En el caso que estamos hablando en particular, esta persona todavía no ha sido condenada. Simplemente en ella tenemos una denuncia por parte del gobierno venezolano. A esta persona no la han enjuiciado, esta persona no ha cometido un delito, un crimen. El caso concreto es que ella es perseguida políticamente y por esta razón sí se le puede otorgar ese asilo a esta persona. Necesariamente en todos estos temas que hemos hablado aquí en esta mesa de trabajo, Claudia, se hace presente figuras tan importantes como es las formas de cooperación en el mundo e incluso las competencias. ¿Qué podríamos comentarles sobre estos dos temas a los oyentes? Bueno, podemos decir que la comunidad internacional está cumpliendo un papel muy importante sobre estos casos en particulares cuando sucede que los estados, por ejemplo, no hay un reconocimiento de un estado. En estos momentos, el problema que está surgiendo con Venezuela es que la comunidad internacional no ha aceptado la nueva constituyente. Esta nueva constituyente está incluso realizando algunas acciones que no son propias de ella, porque si se está creando una nueva constituyente es para una modificación de la Constitución y no pueden ejercer los poderes que establece el Estado, como por ejemplo legislar, o como por ejemplo decidir darle un cargo o quitarle un cargo a una persona y dárselo a otro. Eso es imposible. Se escuchan frases, Claudia, como que esa supremacía en Venezuela que hoy se impone deja sin competencias a la Asamblea Nacional en manos de la oposición. ¿Qué significa eso? Porque son frases ya que se han vuelto como de cliché, que escuchamos: el Supremo venezolano deja sin competencia a la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Pero, ¿qué traduce desde el punto de vista legal situaciones competencia como es esta? que imagínense que la competencia que tiene la
la Asamblea Nacional es la de legislar, la de hacer leyes. En este momento O sea, podríamos afirmar que se quedó sin poder el poder legislativo. Exactamente. Entonces, fíjense que hay un quebrantamiento de los poderes. Y una de las razones para que se constituya un Estado es que exista tres condiciones, tres elementos importantes, que obviamente haya una población, que tengamos un territorio y que exista un gobierno legítimo. Pero en este caso ahí hay un quebrantamiento de poder. La parte legislativa en este momento está quebrada. ¿Qué elementos podríamos destacar de lo que es la competencia internacional? O sea, en cuanto a su esencia, ¿qué podríamos decir? ¿La competencia internacional se destaca por estas características o por estos elementos? Bueno, si hablamos de la competencia internacional, podríamos identificar que para que exista una competencia, si lo vemos desde el punto de vista de los tratados, que habla mucho sobre esas competencias, los elementos de esa competencia de los tratados es que debes tener una esencia concreta, que aparte de eso debe existir un consentimiento de las partes, que tenga una validez esos tratados, que exista una posibilidad física y jurídica de tener un objeto completo. Entonces miramos desde ese punto de vista que la competencia a nivel internacional se puede identificar desde diferentes puntos de vista. Si estamos hablando de unos tratados, si estamos hablando de la competencia que tiene, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia para conocer de asuntos que le competen, como es en el caso que se extiende de que la competencia de la Corte Internacional de Justicia va más enfocada a conocer de los litigios que se presentan entre las partes, o sea, entre los estados. Tenemos preguntas de nuestros oyentes, nos manifiestan que constantemente se escucha sobre las competencias en Venezuela y se habla mucho de esa Asamblea Nacional. ¿Quiénes forman la Asamblea Nacional en Venezuela? No, cuando hablamos de Asamblea Nacional, es la conforman unos congresistas que allá se llaman diputados. En el caso de, son elegidos popularmente. La Asamblea Nacional está conformada por diferentes grupos políticos, pero aquí en estos momentos tenemos un problema, que es que la mayoría opositora tenía el poder en la Asamblea Nacional en Venezuela. En estos momentos, con esta nueva figura que se crearon de una nueva asamblea constituyente, lo que hacen es que derrocan esa parte de la Asamblea Nacional. Hay una sustitución de un organismo por otro. Sí, pero que es una sustitución que es que ni en las constituciones del mundo eso es aceptable. Y el origen de esto ha sido precisamente la constituyente que se realizó. Exactamente. Y de la cual están una constituyente que por hecho no es lícita desde el punto de vista del derecho internacional, ni siquiera desde el punto de vista de la Constitución. Porque para tú poder llamar a una constituyente, lo primero es que se hace a través de un referéndum o que lo llame el Congreso. El Congreso hace la solicitud para hacer una nueva constituyente. Y en este caso, en nuestro país, en vecino Venezuela, no se presentó eso. Ni siquiera no fue bipartidista, porque solamente fueron los oficialistas los que participaron en esa asamblea constituyente. Toda esa situación, Claudia, en cuanto a discusiones que hubo incluso entre cancilleres, porque fue algo que generó de una u otra forma impacto en cuanto a que la fiscal de Venezuela, pues Luis Ortega, pudiera solicitar o no asilo en Colombia. ¿Es legal o no es legal desde toda la normatividad del derecho internacional? Es que fíjense que una persona puede solicitar asilo en cualquier estado que haya a cualquier estado que haya firmado o ratificado el derecho de asilo. Pero la condición emana solamente del estado que otorgará o no ese asilo. En el caso, por ejemplo, de Colombia, el presidente de la República le ofreció el asilo. Entonces, esta persona, quien tomará la decisión de si acojo a este asilo o no, ya eso es competencia de la persona. Seguimos con inquietudes. Nos pregunta un oyente si el asilo otorgado, de acuerdo a lo que usted precisamente describe en este programa,
podría configurarse en un asilo político o un asilo diplomático. Las dos son lo mismo, asilo político y diplomático es la misma figura. El caso es que cuando se dice asilo diplomático es que esta persona ingresa a una embajada que está dentro del territorio donde se presenta el problema. Entonces esta embajada lo que hace es que le otorga el asilo diplomático. Fíjense una cosa, que para que esa persona pueda salir del país necesitará por parte del gobierno un salvoconducto y este gobierno tiene que otorgarle el salvoconducto, donde este salvoconducto le da la garantía a la persona de que van a prevalecer su vida. Cuando hablamos de competencia internacional, nos manifiesta un estudiante de Derecho, quien realiza una inquietud, Claudia, manifiesta que no podemos dejar de lado el preguntarnos cuáles son los factores que sirven de base en la actualidad para la realidad que representa la Corte Penal Internacional. Fíjense que es que cuando ya hablamos de Corte Penal Internacional estamos hablando de delitos de genocidios, que eso es incluso que está mucho más enfocado a la situación que se presentan cuando son delitos cometidos por jefes de Estado o representantes de un Estado que hayan cometido un delito de genocidio. Entonces la figura, como estamos hablando de esas formas en el tema de las competencias, no aplicaría para el caso concreto que estamos viendo ahora sobre el tema de Venezuela. Todos mediante las noticias y los medios observamos precisamente el respaldo que se le dio por parte del gobierno colombiano a esta fiscal o fiscal venezolana, pero ¿qué se espera? O sea, ¿qué consecuencias genera esto entre los dos países, Colombia y Venezuela, al permitirle esa figura o aceptar que tuviera permanencia en nuestro país? Fíjense que partimos del punto de vista de que el mismo gobierno colombiano no aceptó por ningún motivo lo que está sucediendo en Venezuela. No ha aceptado esa nueva constituyente. Y ahorita mismo hay un rompimiento unilateral que desde el Estado venezolano se ha venido presentando desde hace muchos años. Incluso cuando las relaciones bilaterales que teníamos entre las fronteras, el presidente actual de Venezuela unilateralmente decidió cerrar su frontera. Entonces, desde esa época en adelante, hasta nuestros días, ha venido presentándose un conflicto entre estas dos partes. Para mí, las decisiones del presidente de la República es apoyar o proteger la integridad de una persona que se sienta amenazada. Gracias, Claudia. Tenemos muchísimas preguntas al respecto en temas tan importantes y de actualidad jurídica y que nos toca a todos los colombianos, porque a veces creemos que son situaciones ajenas, situaciones nada más políticas y de gobierno, pero que a todos nos afecta desde cualquier punto de vista. Así es, sí. Siempre debemos estar pues atentos a todas estas situaciones que de alguna manera nos están afectando también a nosotros, a los colombianos. Gracias, Claudia. Seguimos extendiendo la invitación porque sabemos que es un tema que va a seguir dejando que hablar y sigues precisamente siendo protagonista en nuestra mesa de trabajo de Hablemos Derecho. Nos despedimos en esta oportunidad de todos ustedes recordándoles que pueden contactarnos en el correo cjurídico@uac.edu.co, en nuestro enlace virtual, consultorio jurídico virtual @uac.edu.co y a través de nuestra línea telefónica 367-1212, que es la línea directa del consultorio jurídico. Nos volvemos a encontrar el día de mañana con una nueva emisión en el horario de 8 a 9 a.m. Estuvieron con ustedes Rosa Gutiérrez Vargas en la presentación y moderación, Clara Bermúdez y Junior Navas en la coordinación. Nos vemos mañana y feliz día para todos. Bueno, hasta mañana. Gracias. Rosy, tú sabes que yo